conoció la cifra de desempleo. En Colombia, 2.314.000 no tienen trabajo. Personas sin trabajo. Que no han podido conseguir trabajo. Si quieres sumar a las personas que sí tienen trabajo en la estadística del DANE, si ya tienes un empleo pero estás insatisfecho o si estás justo afuera en la sala de espera de una entrevista laboral, aún estás a tiempo de escuchar este podcast. Enfrentarse a la vida laboral tiene sus retos, ya sea desde el primer trabajo, en el cambio de un empleo o atravesar un recorte de personal que implique obligatoriamente un nuevo proceso de entrevistas. Un headhunter también se le conoce como un cazatalentos, una firma o una persona especializada en procesos de búsqueda. Es un apoyo, una extensión para una Escuchan a Pedro Cadavid. Pedro es psicólogo de la Universidad Javeriana y ha posicionado a grandes ejecutivos en compañías como el Grupo Nutresa, Qual, Alpina, Kimberly, H&M, Grupo Gloria, desde su trabajo como headhunter. Si lo tuyo es el mundo corporativo, Pedro es la persona. Pero en esencia, el centro de este negocio sigue siendo ayudar a nuestro cliente a encontrar los mejores candidatos posibles que están allá afuera en el mercado. Somos Ángela Cadavid y Mile Velázquez en un nuevo episodio de Plastilina Talk, un espacio donde invitamos a un experto para que nos explicara con plastilina lo que debemos saber para tener una buena salud laboral. Conseguir trabajo es uno de los hitos más importantes de la vida adulta. Lamentablemente, para muchas personas el encontrar un nuevo empleo es un reto muy difícil de superar hoy en día. Para muchos, no se trata de la experiencia o estudios que tenga, sino de la capacidad de mostrarse a quienes hacen las evaluaciones. Si vas a empezar a presentar entrevistas o estuviste mucho tiempo empleado o desempleado y quieres un cambio y te quieres lanzar de nuevo a este mundo laboral, toma nota de estos consejos para no fracasar en el intento. Los headhunters se destacan por cubrir posiciones que suelen ser sensibles o posiciones críticas para la esencia de un negocio. El headhunter hace búsqueda detallada, segmentada y directa, donde identifica quiénes son los mejores candidatos en el mercado. Cuéntanos algunos consejos valiosos que tú das dentro de la asesoría de consultoría, ayuda o el servicio que tú prestas a las personas que te buscan. ¿Cómo es la mejor manera de venderse ante un proceso o entrevista? No, pues hay muchos consejos. Conocer la empresa, cuánto vende, los productos, el segmento que ataca, los competidores. Es importante que uno, como entrevistador, vea que se interesen por eso. Hay algo que todos sabemos y que parece tan obvio, pero no puedo dejarlo pasar por alto. Hay que mantener una buena presentación personal, un buen impacto. Hay que también tener un discurso claro y centrado. Yo se lo digo mucho a las personas que asesoro, pilas, no caigan en lo anecdótico, siempre enfóquense en responder lo que se le pregunta y entrénese para ello. Yo recomiendo mucho, simule su propia entrevista antes de ir, procure ser un crítico evaluador de usted mismo. También, como candidatos, busquen tener un enfoque propositivo a la hora de hablar de las áreas de oportunidad y no quedarse en las cosas que solamente hace mal. Hay competencias hoy en día muy importantes, como la innovación, la adaptabilidad, el manejo de la ambigüedad. Entonces es importante hablar de temas versátiles en la entrevista y tratar de no caer en competencias comunes. Bueno, ¿y cuáles son esas competencias comunes? Pues Mile, las personas tienden a confundir las competencias con valores. Entonces, por ejemplo, te recomiendo nunca responder en una entrevista cuando te pregunten cuáles son tus fortalezas, que eres organizado, por ejemplo, que eres juicioso, leal, respetuoso, amigable. Eso déjalo para hablar más en un momento que yo llamo más libre de la entrevista, cuando te pregunten abiertamente que cómo eres personal y profesionalmente. Los valores no te dan puntos a la hora de evaluar competencias. Los valores para nosotros como entrevistadores deberían estar implícitos en cada persona. ¿Qué quiero escuchar y qué quiere escuchar un headhunter? Que seas innovadora, que muestres cómo lo has hecho diferente, en qué has sobresalido, que represente algo diferente para tu hoja de vida. Hay que hablar también de logros. Ojo, esto bien llevado en una entrevista demuestre foco y orientación al resultado. Otra de esas competencias cada día más importantes. De los logros tienes que hablar de manera cuantitativa. ¿Qué había antes? ¿Qué hay ahora? ¿Cómo tu gestión ha hecho que las cosas sean diferentes? ¿Sabes algo que me pasa con los clientes que me piden cosas como necesito que sea de lavar y planchar, que se arremangue, que se ponga la camiseta? Me dicen cosas como aquí hay mucho cacique y poco indio. La tendencia mundial ahora es todos hacemos de todo. Así que bienvenidos a la era en que los gerentes generales también sacan sus fotocopias.
Pedro, cuéntanos cuáles son algunos de los tips claves que le das a las personas que te consultan para temas de asesoría en el momento previo a presentar una hoja de vida en una entrevista. Pues mira, yo no recomiendo un formato en particular, ni soy casado con que tiene que ser una hoja de vida minimalista o una hoja de vida extensa. Creo que en general las hojas de vida tienen que ser limpias. Recomiendo usar una fuente, un tipo de letra común y conocida. Lo importante de tu hoja de vida es que la ames, que ésta en realidad refleje quién eres y tú por esto debes hacerla con cariño. Tienes que saber cuándo entraste y saliste de una empresa y eso tiene que estar consignado en tu hoja de vida y tú tienes que saber de tu discurso. También en la entrevista recomiendo identificar los aportes que daremos dentro de la empresa, porque la motivación y el salario se vuelve a veces la única excusa de crecimiento profesional. Pedro, ¿y hoy en día la foto se sigue utilizando? Pues mira, las hojas de vida para mí todas pueden ser válidas. Más allá de la foto, lo importante es sentir que tu discurso como candidato se demuestra también en la hoja de vida. A veces pasa que una hoja de vida es mucho mejor que el candidato o viceversa. El candidato es increíble y la hoja de vida está muy mal hecha. Hay una cosa que es importante y constituye un método de evaluación y confirmación posterior a la entrevista, y esto es las referencias. Uy, la llamada reveladora. Entonces, ¿ni modo de incluir los teléfonos de las referencias familiares? No, eso ya no. Definitivamente la referencia familiar siempre va a ser sesgada y no aplica porque siempre van a hablar bien del candidato. Claro, Mile, ahí pues uno no va a echar al agua al familiar que está tratando de buscar trabajo. Demuestre que no tiene nada que esconder. Es muy importante tener todas las cartas abiertas al presentarse a la entrevista. Otro tema en el que me gusta enfatizar es el lenguaje no verbal y la actitud corporal del candidato. La persona debe estar al mismo ritmo que el entrevistador. Si el entrevistador es una persona más calmada y tranquila, tenga en cuenta no estar saltando por todo el lugar. Debe uno mantener su esencia y ser uno, pero también saber medir su tono de voz, los tiempos, y es muy importante entender que quien manda los tiempos y todo en la entrevista es el entrevistador. Por lo general, en las entrevistas se pregunta por los hobbies y las actividades. ¿Hay uno que dice? Pues para mí realmente suele ser una pregunta más para romper el hielo, o puede ser para terminar de llenar partes de la entrevista para entender cómo son los momentos de esparcimiento del entrevistado. No dejen esto de lado, porque las buenas rutinas como la lectura y el deporte de competencia demuestran que el candidato es efectivamente competitivo, dinámico, activo, innovador. Así que si no tienes un hábito o hobby, escucha nuestros podcasts porque te serán muy útiles para estar al día con todos los temas. Uno como candidato, ¿cómo hace para manejar la ansiedad ante los tiempos de respuesta de si fue seleccionado o no? Pues mire, el candidato desde su primera entrevista puede ser claro en sus preguntas, por ejemplo, averiguar por los tiempos del proceso. De hecho, es importante que se hagan preguntas estratégicas, que se aclaren dudas, porque realmente eso de parte del candidato demuestra proactividad e interés. Recomiendo que una vez se dé la entrevista, se espere el tiempo establecido del proceso. Si el evaluador o el headhunter te dice que se demorarán 2 semanas en avanzar en el proceso, date 3 semanas y hazle una llamada de seguimiento. El candidato también merece saber qué ha pasado con su participación en un proceso de selección. Hola, ¿cómo estás? Soy Ángela Cadavid. Me gustaría retomar lo que estábamos hablando del proceso de selección. Realmente estoy muy interesada y muy pendiente. Por favor, cuando tengas noticias, acuérdate de mí. Eso queda bien y no considero que sea mal de parte del candidato. He escuchado que hay personas que se cohíben de preguntar en la entrevista por el salario. ¿Se debe o no se debe hacer? Pues mira, como te lo dije respecto a la hoja de vida, las preguntas, la hoja de vida, los formatos, todo puede ser válido. No solo la empresa o el headhunter te está evaluando, tú también tienes el papel de evaluar cómo te sientes con lo que te están vendiendo. Sin embargo, no olvides que quien más pregunta es el entrevistador, así que no te pases. También está mal visto que cuando uno pregunta cuál es la aspiración salarial, el candidato responda que depende de lo que vaya a hacer. Porque la aspiración es fija, a menos que se dé un traslado de ciudad o país y unas variables que influyen en el salario. Buen punto, Pedro. Yo no sabía entonces que uno no podía jugar con esa aspiración salarial. Hay gente que decide hacer un cambio aún por el mismo salario, porque en ese caso su motivación no es el dinero, su motivación es el cargo, el tipo de empresa. Yo le recomiendo a la gente que sean claros desde la llamada por teléfono hasta la entrevista. Y si digo que sí, pues luego no diga que no. Y para cerrar, ¿qué hay de esas preguntas corchadoras? He escuchado que eso se usa en una entrevista, ¿es cierto? Yo he escuchado que, por ejemplo,
A veces preguntan cuántas pelotas de ping pong se necesitan para llenar un carro. Pues mira, son preguntas que dependiendo del momento y del entrevistador en hacerlas, pueden ser válidas, en la medida en que veamos cómo el pensamiento es creativo, divergente e innovador. Pero hoy en día en varias empresas, prácticas como los assessments grupales, que son los ejercicios de grupo para ver cómo reaccionan los candidatos frente a un caso, sienten que es una presión innecesaria, que no es reflejo de lo que sucedería en realidad en el trabajo y en el día a día de ese trabajador. ¿A qué otros procesos se puede llegar a enfrentar una persona en un proceso de entrevista? Pues mira, la gente se puede encontrar con todo tipo de formas de evaluación. Pruebas psicológicas, psicotécnicas, ejercicios grupales, juegos de roles, assessment individuales y grupales, preguntas complicadas de actualidad. En los assessments que son grupales, la gente debería tener en cuenta que no porque habla más duro le va a ir mejor. Hay que saber aportar de manera oportuna y que cuando hable lo haga de forma clara e inteligente. Hay que saber tener un buen balance y que aporte desde un enfoque preciso y no anecdótico. Finalmente, lo que resulta más importante entender es que un proceso de empleo es una venta. El candidato debe tener claridad de sus argumentos. Los estudios y los cargos anteriores son importantes, pero lo que más valora una empresa es el potencial que identifica el reclutador en el candidato de transformar y ser exitoso en la nueva posición. Las empresas buscan personas que les ayuden a conseguir sus objetivos y el mejor argumento está en lo que el candidato ha logrado en el pasado. Más allá de la historia laboral de cargos pasados, lo importante es poder mostrar los logros, las metas que has cumplido, los objetivos que te has propuesto y cómo los has alcanzado. Eso lo debe conocer tu entrevistador. Quedan muchas preguntas para contestar, pero incluiremos la información de Pedro en la reseña de nuestro podcast. Si conoces a alguien que esté buscando trabajo, tiene la necesidad de escuchar este podcast, compártelo a través de nuestras plataformas virtuales. Tómate una piña colada y relájate porque te irá bien en la próxima vez que tengas que mostrar lo mejor de ti mismo y prepárate para escuchar nuestra siguiente entrevista en podcast. Somos Ángela Cadavid y Mile Velázquez y este fue un episodio de Plastilina Talk. Tómate una piña colada y celebremos juntos tu nuevo trabajo.